buenos días. Damos comienzo con nuestras clases virtuales del día de hoy, miércoles 26 de mayo, en donde estaremos trabajando las materias de español, matemáticas e historia. Comencemos. Iniciemos con nuestra clase de español y el día de hoy vamos a trabajar con el tema el borrador de mi narración. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Al día de hoy ya hemos visto todas las características de una narración, ¿de acuerdo? Hemos trabajado con los diferentes aspectos, hemos trabajado con diferentes tipos de narraciones y las hemos analizado. Ahora les toca a ustedes crear una narración, ¿de acuerdo? Para poderla crear, primero les voy a pedir que respondan el esquema que se encuentra en la página 117 de su libro de texto y con base en el esquema van a realizar el borrador de su narración, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí en nuestro libro de texto nos muestra el tema la planificación de un relato, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a utilizar estas preguntas como orientación para que puedas iniciar lo que es tu relato. Por ejemplo, ¿en qué lugares o escenarios se desarrollan las acciones? ¿Cómo empiezan las historias? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cómo se solucionan? ¿Ok? Y a partir de esas respuestas vas a planificar el contenido de la historia que vas a escribir. Para eso, quiero que utilices este formato, lo puedes contestar aquí mismo en tu libro. Me vas a indicar los personajes que serán en la historia, los sucesos que ocurrirán o en dónde van a ocurrir, es decir, los escenarios. Y para que la historia tenga una secuencia, describe los siguientes aspectos. La historia comienza cuando, el conflicto que se plantea es, y el conflicto se soluciona cuando, ¿ok? Aquí es nada más como un esquema que te va a ayudar ahora sí a realizar la narración completa, ¿de acuerdo? Contestas este esquema y con base en lo que vayas escribiendo aquí, quiero que en tu libreta me hagas la narración completa, ¿de acuerdo? No tiene que ser muy larga, ¿de acuerdo? No quiero que sean 3, 4 hojas, no es necesario. Simplemente que sea una narración que sea inventada por ti, ¿de acuerdo? Y que incluya todas las características del texto, personajes, escenarios y que tenga inicio, desarrollo y conclusión, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces es muy importante que la realices porque esta narración que tú vas a escribir la vamos a utilizar el día de mañana, ¿sí? Entonces, te recuerdo, haces este esquema, escribes en tu libreta la narración y no olvides, muy importante, subir tu fotografía a nuestra plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos terminando nuestra clase de español del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Continuamos con nuestra clase de matemáticas y el día de hoy vamos a trabajar ahora con lo que son fracciones equivalentes, pero vamos a hacerlo ahora con la división. ¿Recuerdas que el día de ayer estuvimos trabajando con lo que son las fracciones equivalentes a través de la multiplicación? Ahora vamos a hacer lo contrario, lo que es la división, ¿de acuerdo? Para eso vamos a hacer concepto y el ejercicio que te voy a mostrar. Muy bien. Para encontrar una fracción equivalente se dividen el numerador y el denominador por un mismo número natural. Por ejemplo, 18/36 entre 3 nos da a 6/12, es decir, 18 entre 3 me da 6 y 36 entre 3 me da 12. Y esta la podemos volver a dividir, en este caso entre 6, 6 entre 6 me da 1 y 12 entre 6 me da a 2. Entonces podemos decir que la fracción equivalente de 18/36 es 6/12 o 1/2. A esto también se le conoce como simplificación de fracciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, una simplificación de fracción quiere decir que sea más simple, es decir, números más pequeños, no trabajar con 18/36, sino su expresión más pequeña siempre y cuando sean fracciones equivalentes. ¿Y cómo se obtiene? Dividiendo. ¿Ok? Tú divides tanto el numerador como el denominador entre el mismo número para obtener la fracción más pequeña o su expresión más pequeña. ¿Ok? Entonces, estos son fracciones equivalentes o simplificación de fracciones. ¿Por qué? Porque se hacen más simples. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay otra manera de hacerlo. Yo te recomiendo que siempre que tengas una fracción, la manera más sencilla de hacerlo es sacar mitades.
¿sí? Esa es la manera más sencilla de irnos a lo que es la fracción más chica. No siempre se puede, ¿ok? Porque a veces pues las mitades nos quedan con punto decimal, entonces así no se podría, pero trata de siempre irte por la forma más sencilla, ¿ok? Para esto necesitas ya tener bien dominadas las tablas, porque pues necesitas identificar en cuál tabla se encuentran los dos números como resultado, ¿de acuerdo? Muy bien. Simplificar una fracción es expresarla en una fracción equivalente más sencilla. 16/32 se puede expresar como 8/16. Esta fracción se puede seguir dividiendo hasta llegar a un medio. Y así se puede decir que la fracción se ha simplificado a su mínima expresión, ya que no es posible seguir dividiéndola. Una fracción irreducible es aquella que no se puede simplificar más, por ejemplo, un medio. Sí, que era lo que te mencionaba, sí, que viene siendo lo que es la simplificación de fracciones hasta llegar a la expresión mínima de esa fracción, sí, y hay una, pues llega un momento en el que ya no la podemos hacer más pequeña, que es en el caso de un medio, ya no se puede más, ¿ok? Esa viene siendo la mínima expresión de 16/32, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos este ejercicio en donde debemos de unir con una línea las fracciones equivalentes. Esta imagen de ejercicio también te dejo en la descripción de este video. Te voy a dejar el enlace para que puedas descargar esta imagen si quieres imprimirla. Si no, pues simplemente cópiala en tu libreta, ¿de acuerdo? Tenemos 48/24, 32/12, 150/60 y 64/48, ¿ok? Y pues sus fracciones equivalentes, 8/3, 7/6, 2/1 y 4/3 y 5/2, ¿ok? Entonces, aquí es nada más de identificar cuáles son. Tenemos 5 respuestas, 4 fracciones nada más, una de ellas no es correcta, ¿de acuerdo? Es fácil identificar cuál no es la correcta, ¿sí? Y bueno, una vez de que hayas terminado, recuerda, es simplemente unir con líneas. Una vez que hayas terminado, muy importante, no olvides subir fotografía a nuestra plataforma de Google Classroom, y con esto estaríamos terminando nuestra clase de matemáticas del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Finalizaremos nuestra sesión de hoy con la clase de historia, y para nuestra actividad vamos a trabajar con el tema la leyenda novohispana. Para esto vamos a leer la leyenda que se titula La casa del que mató al animal, de la página 148 de nuestro libro de texto de historia. ¿Ok? Y con base en la información vamos a realizar una tabla para analizar el relato, en donde se incluyen los personajes, escenarios y sucesos principales, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces primeramente vamos a leer la leyenda, que dice así. A principios del siglo XVII, cuando la conquista española apenas lograba consolidarse, un monstruo en forma de gran serpiente bajaba desde el cerro conocido como La Malinche, amenazando continuamente a los pobladores de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Cierto día, en el patio de la casona de don Pedro Carvajal, hombre próspero y viudo, que tenía 2 hijos, un pequeño de 6 años y una bella joven de nombre Teodora, apareció el monstruo y devoró al niño. La noticia corrió por la ciudad con la promesa de don Pedro de dar parte de su fortuna a quien matara al animal que le quitó a su hijo, de manera que así vengaría su muerte. Cuando nadie lo esperaba, llegó a la plaza un jinete armado que dejó en señal de su juramento un cartel que decía: con amparo de la Virgen, mataré al monstruo. Este soldado era un joven de nombre Juan Luis, que pretendía a la hija de don Pedro y quien le había negado la mano de Teodora. Salió con rumbo al oriente, por donde se sabía bajaba el monstruo, mas al llegar a la plaza se asomaba la serpiente. Después de luchar en condiciones desiguales, logró cortarle la cabeza, cumpliendo así su promesa. Las autoridades premiaron al vencedor dándole un título nobiliario y don Pedro le otorgó la mano de su hija, así como su casa en recompensa. Actualmente en la fachada de un edificio de la ciudad de Puebla se puede ver una inscripción que dice: Casa del que mató al animal, las figuras de unos ángeles y escenas de cacería.
Ok, entonces esta es una leyenda que nos comparten aquí en el libro. Es una leyenda de la ciudad de Puebla, por eso es una leyenda poblana. Ok, ¿y qué es lo que vas a realizar? Lo que vamos a realizar es un análisis de esta leyenda. Ya lo hemos trabajado en lo que viene siendo nuestras clases de español, de cómo analizar una leyenda, ¿sí? Y para eso vamos a hacer una tabla de donde te puedes basar en la tabla que se encuentra en la página 109 del libro de texto de español. Esta tabla ya la hemos trabajado anteriormente, ¿ok? En esta tabla yo necesito que tú me pongas las características de la leyenda que acabamos de leer en el libro de historia, ¿ok? El tipo de personajes, lugares en los que se desarrollan las historias, es decir, los escenarios, el planteamiento, nudo y desenlace de esta leyenda, ¿de acuerdo? Muy sencilla tu actividad. Todo esto lo haces en tu libreta de historia y una vez que lo termines no olvides, muy importante, tomarle fotografía, subirla a nuestra plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos terminando nuestra clase de historia del día de hoy. Hemos concluido con nuestras clases virtuales de hoy. Agradezco muchísimo tu atención. No olvides enviar tus evidencias a nuestra plataforma de Google Classroom y recuerda, quédate en casa. Nos vemos el día de mañana.